Hola, buenas a todas, todos y por supuesto a todes. Bueno, pues voy a realizar una serie de vídeos para ayudaros a preparar el módulo y para explicar las diferentes partes del proyecto y según cómo se desarrolle el tema de los niveles de alerta, pues incluso ampliaré a otras unidades didácticas que os iré enviando. En principio, en los documentos que tenéis ya hasta la parte de evaluación, con lo que podemos tirar bastante, ¿vale? Bien, en principio la idea de este primer vídeo, como veis en la presentación, es que nos dediquemos a los destinatarios, la localización y los objetivos. Son elementos que hemos visto, pero me parece importante que los volvamos a ver de cara a que os ayuden a realizar la siguiente entrega del proyecto, ¿vale? Bien, a partir de aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues los destinatarios que tenéis que incluir en vuestro proyecto, dependiendo del proyecto que estéis desarrollando, ¿vale? Son, pues, la población diana responde, según el modelo de las 9 cuestiones de Zembranos, es a quién dirigimos el proyecto. ¿Y aquí qué tenemos que incluir? Pues las características concretas del grupo, el número de personas a las que dedicamos, la edad, la situación en la que se encuentran. Obviamente dependerá de si son destinatarios cerrados, por ejemplo, los residentes de un centro de menores o una residencia de mayores, pues ahí tenemos un número determinado de personas, pueden ser. O imaginar los miembros de una asociación juvenil y ya sabemos que hay 15, 20 personas. Ejemplo, el grupo clase, el grupo de animación sociocultural es un grupo cerrado, ¿vale? O un proyecto abierto y aquí es especificar el máximo y mínimo de personas con las que se prevé trabajar. Aquí, por ejemplo, si fuera, imaginad un centro cultural y abrimos una serie de actividades durante el fin de semana, o una ludoteca en la que participarán niñas y niños de diferentes edades, pero no necesariamente fuera un grupo de personas abiertos o cerrados, o una feria o una gincana en la que abierta al barrio, imaginar, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones varían, ¿vale? Y en algunos proyectos tendríais que incluir, pues, por ejemplo, en proyectos comunitarios a destinatarios directos o indirectos, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, no intervenimos con los indirectos, pero se benefician de intervención. Por ejemplo, si fuera un proyecto comunitario, se benefician. Imaginaros el vecindario indirectamente, o otro tipo de, o los comerciantes de las comerciantes de la zona, o otros profesionales. Si, por ejemplo, estamos interviniendo en un centro de de menores, pues bueno, pues no habría destinatarios indirectos como tal, aunque podríamos plantearnos incluso si hubiera algún tipo de actividad que fuera, por ejemplo, para las familias o otro tipo de historias, ¿vale? Bien, en cuanto a en cuanto a destinatarios, pues tendréis que hacerlo en vuestro proyecto, intentar no ser cicateros, es decir, no ser ahorrativos en cuanto a la información que pongáis, pero también que utilizar, por ejemplo, a la información que tenéis en el módulo de contexto sobre, por ejemplo, características socioevolutivas o información que extraigáis de otras fuentes. Si no habéis incluido en el marco teórico ciertas características, por ejemplo, de la población con la que os encontráis, tendréis que ser más concienzudos aquí, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la fundamentación muchas veces ya se ha hablado de las características de los colectivos, porque, por ejemplo, si hablamos de mujeres víctimas de violencia de género, tenemos que incluir cuáles son las problemáticas de estas personas y por qué intervenimos desde la animación sociocultural ahí. O si trabajamos en un centro de menores, tenemos que saber eso. Si no lo hemos contado en fundamentación, lo tenemos que contar en destinatarios, ¿vale? Bien, en la localización tenemos que especificar el lugar o lugares concretos en los que vamos a llevar a cabo nuestra intervención. Y aquí es concretar el ámbito de alcance. Teniendo en cuenta otra cosa, igual que hemos dicho que en destinatarios hay veces que en fundamentación ya hemos comentado ciertos elementos, en este caso en la localización lo mismo ya hemos hecho en el análisis de la realidad, en el marco teórico hemos hablado del espacio donde ya desarrollamos. Imaginar que estamos hablando de un barrio determinado, pues, y hemos hablado de las características de ese barrio en general porque hemos hecho el diagnóstico, ¿no? En este caso ya iríamos a lo específico. Vuelvo, si nos faltan datos que no hemos incluido en la fundamentación, pues los tendríamos que desarrollar más aquí, ¿vale? Aquí incluimos la macrolocalización, la ubicación geográfica, la ciudad, el pueblo, el barrio, ¿vale? Aportar datos o características generales del barrio, del municipio o del distrito, ¿no? Por ejemplo, si es un proyecto que se desarrolla en Madrid, la macrolocalización puede ser el distrito de Aravaca o el distrito centro, el distrito de Chamberí.
y en Móstoles, por ejemplo, si son por sectores, son Getafe, sector 1, sector 2, sector 3, ¿no? Así, el barrio Las Margaritas, ¿veis? Un poco esa serie de ideas. Y luego tendríamos la microlocalización, que es el lugar físico concreto de intervención. Por ejemplo, si es en un colegio, en un local, en un centro de educación ambiental, si es en el centro de menores, ¿vale? O puede haber diferentes microlocalizaciones. Por ejemplo, en este caso puede haber un centro base, ¿no? Por ejemplo, puede ser el centro de hay un parque que hay un centro de educación ambiental, pero luego se hacen actividades en diferentes espacios o el equipo educativo se desplaza a institutos y colegios de la población, pues ahí tendríamos que incluir en la microlocalización el espacio de trabajo, digamos, o centro del equipo, ¿vale? Pero también los otros espacios donde se van a desarrollar. Aquí tenemos que aportar datos concretos, la dirección, la descripción general, los espacios, que es los que se van a contar, y se describe el lugar de referencia del proyecto, no los lugares necesarios para desarrollar el mismo, y aspecto que aparece posteriormente, ¿vale? Eso, me refiero, aparecerá posteriormente en recursos. Y volvemos a lo de los objetivos. Habéis tenido una devolución sobre ello, pero bueno, voy a ahondar en ello para que recuperéis la información y que veáis un poco de nuevo esto, cómo volverlos a desarrollar, ¿no? Aquí hablábamos, dentro de los objetivos teníamos algunas características y esto es importante, aunque os pueda parecer que no es necesario, pero es importante que os acordéis de este tipo de cosas. Los objetivos tienen que ser claros, tienen que ser concretos, coherentes. Es decir, si estoy hablando, coherentes, por ejemplo, con vuestro perfil profesional. Es decir, no puedo plantear hacer objetivos que se escapen del perfil profesional de la animadora sociocultural o del animador sociocultural. Tienen que ser realistas, es decir, ¿qué es lo que puedo conseguir con un proyecto? Estamos hablando de que estamos en un nivel de proyectos, es un nivel pequeño, puede ser a un nivel de un proyecto para un año o puede ser un desarrollo de un proyecto de 3 meses o incluso un proyecto para un campamento de verano, por lo cual, realista, no puedo conseguir salvar el mundo de primeras, ¿no? Pero obviamente para eso está la finalidad de la entidad o los objetivos generales, pero para eso están los objetivos específicos. Tienen que ser motivadores, tienen que ser evaluables, es decir, pensar en algo que pueda ser evaluable. No podemos decir entre los objetivos salvar al mundo. No podemos evaluar eso, ¿no? Pero sí podemos generar otro tipo de objetivos más sencillos, más evaluables. Tienen que ser compartidos y aceptados por el equipo, ¿vale? La formulación importante en infinitivo. Pues correr, saltar, conocer, beber, ¿vale? Y tiene que ser una única acción, tienen que ser claros y expresar algo que se logre, son un resultado de aprendizaje. Y cuando hablo de resultado de aprendizaje es algo que logra el usuario, el participante, no el profesional. Son objetivos diferentes. Otra cosa es que para aceptar o para organizaros queréis hacer un apartado de objetivos para el equipo, pero yo os estoy pidiendo para vuestro proyecto objetivos para las personas participantes, para los usuarios, usuarias del servicio, para los destinatarios del servicio, etc. Los objetivos tienen que ser logrados por ellos y tienen que ser realistas. Ejemplo, vuelvo en este sentido, no puedo lograr con una intervención, por ejemplo, de una mañana o de 2 mañanas en un instituto, cambiar el mundo, pero sí puedo lograr el concienciar sobre el reciclaje en el entorno, ¿vale? Ejemplo. ¿Vale? Los tipos, pues recordamos, tenemos los tipos, los fines o misión, que serían los de la entidad. Si habéis utilizado una entidad que ya que sea existente, normalmente esos los podéis recuperar. Y luego tenemos los generales y los específicos. Y por otro lado los operativos, que siempre os digo, los vamos a utilizar como para pensar para que os ayude a desarrollar el proyecto, pero los operativos normalmente ya incluso no se incluyen en los proyectos porque son criterios de evaluación. Cuando digo esto y que son criterios de evaluación, son elementos evaluables, son observables, ¿vale? De alguna manera. Aquí tenéis, pues, la propuesta 1, como os dije, por ejemplo, un fin de una entidad. Por ejemplo, si estamos en un grupo Scout, sería un ejemplo. Educar en el tiempo libre. Pues es uno de los fines de la educación de los grupos Scout. Puede ser o de otro tipo de entidades. Generales, asumir como propios valores de educación ambiental. Asumo como propio un valor, pero ¿quién lo asume? El usuario, el participante, la niña, el niño, el joven, la joven con la que voy a trabajar. Específicos, pues
conocer fauna y flora en el entorno de los destinatarios y como ejemplo tendríamos de un operativo pues distinguir al menos 5 árboles diferentes en su entorno natural. Eso es distinguible, eso podríamos hablar, pues operativo, realizar o montar estructuras de reciclado en el parque o en el patio del colegio, o construir 5 papeleras para el instituto, imaginad, ¿no? O construir un espacio de reciclaje en el instituto, o realizar una campaña como específico, pues sería realizar una campaña de concienciación, operativos, que realizar cartelería o generar cartelería sobre modelos de reciclado en el entorno. Yo qué sé, estoy haciendo un poco, haciendo un pequeño ejemplo. En la propuesta 2, que era la otra modelo de propuesta, que aunque parece un poco más complejo, si lo hacéis de esta manera os va a ayudar. ¿Por qué? Porque incluye los elementos para entender cómo se va graduando el nivel de dificultad. El objetivo general, pues tenéis desarrollar las habilidades de interacción social para que el menor establezca y mantenga relaciones interpersonales en el entorno laboral mediante la aplicación de repertorios de conducta, ¿vale? Objetivo específico, adquirir repertorios de conducta necesarios para iniciar, establecer y mantener una relación interpersonal. Objetivo operativo, algo tan concreto como presentarse adecuadamente a personas de distinta edad. Obviamente, pensar que estamos graduando. Estos objetivos serían, este modelo 2 es un ejemplo más de quizá una intervención de un técnico superior en integración social, pero bueno, desde la dinámica grupal o desde ciertos elementos podríais plantear parte de vuestro proyecto desde esa órbita, aunque bueno, un entrenamiento en habilidades sociales, como os digo, es más una opción de un trabajo de los técnicos de integración social. Como os fijáis en esta propuesta 2, el general suele llevar el qué quiero lograr, el mediante qué y el para qué. Y en cuanto al específico, se relaciona con el mediante. Si yo he desarrollado, fijaros, mediante la aplicación de repertorios de conducta, pues el objetivo específico es adquirir repertorios de conducta. ¿Veis? Y el operativo es una conducta o acción que se espera del sujeto y que tiene relación con lo anterior. Iniciar, establecer, mantener una relación interpersonal. Para hacer esto, yo necesito, por ejemplo, presentarme. ¿Vale? Bien, aquí tenéis los dos ejemplos, eso lo tenéis en los apuntes, ¿vale? Y bueno, para la tarea grupal, y con esto cierro este pequeño primer vídeo, es, en principio, la tarea para vuestro grupo en función de la revisión de objetivos ya realizada, la que os revisé, salvo a uno de los grupos que no participó y que tiene que hacerlo sin esa revisión, es que elaboréis 2 objetivos generales para vuestro proyecto. No pido más, 2 objetivos generales. Para cada general, 3 específicos y para cada específico, 3 operativos. Recordad que estos deben ser realistas. Recordad que estos deben ser realistas y que estamos en un nivel de proyecto. No es un programa ni un plan. Es un proyecto. Estamos hablando de un nivel el último nivel, el nivel operativo de programación, ¿vale? Y aquí que vuestro perfil profesional es de técnicos superiores de animación sociocultural. Al principio del curso visteis el Real Decreto de título y si no os voy a pasar también, tenéis en todo FP el perfil del título, donde podéis trabajar. Estáis confundiendo en algunos momentos vuestro perfil profesional con el del técnico superior de integración social o incluso con un técnico de medio ambiente, por ejemplo, en algunos de los grupos, ¿vale? Sois animadoras y animadores socioculturales y turísticos, ¿vale? Incluir a partir de esta parte en el proyecto el apartado personas destinatarias y localización. Como os digo, eso es un apartado que no debe ser desarrollarse en mucha historia, ¿vale? Mucho tiempo. Y las fechas de entrega, pues son este viernes, 27 de marzo, a la 1 de la tarde, ¿vale? Os recuerdo, si alguien necesita algo más de tiempo, bueno, se puede entregar más tarde, aunque puede haber una rebaja en las notas de entrega. Con esto cierro este primer vídeo y os voy a ir subiendo otros vídeos para comprender el apartado de metodología y el resto de apartados y actividades. Un saludo y espero que os encontréis bien. Hasta luego.